A continuación voy a presentar el tema que desarrollé para mi doctorado, denominado AMI, Herramienta para la Composición Algorítmica y Clasificación de Datos Simbólicos. Primeramente quisiera agradecer entonces a la Facultad de Música de la UNAM y agradecer al doctor Rodrigo Sigal, que ha sido mi tutor en este trabajo, y a los doctores Pablo Dilicia y Javier Álvarez, que han sido mis cotutores. En este trabajo me he propuesto crear una herramienta capaz de generar datos musicales simbólicos y luego poder clasificar estos datos. También me he propuesto que esta herramienta esté implementada en un entorno amigable y que no sea necesario que el usuario tenga conocimientos previos significativos de matemática o de programación. El objetivo entonces aquí es crear una herramienta implementada en Max for Live donde sea posible generar perfiles a partir de procesos algorítmicos y que esos perfiles puedan mapearse en alturas, ritmos y dinámicas y luego se puedan clasificar. Es decir, que aquí las dos partes más importantes del trabajo o de la herramienta son la parte de generación y la parte de clasificación. AMI está estructurado de la siguiente manera. Tenemos una parte de generación a partir de algoritmos matemáticos determinados y luego una parte de clasificación de estos datos generados a partir de una serie de análisis musicales que vamos a explicar. Todo esto está implementado dentro de Max for Live. Una pregunta que puede surgir respecto a esto es ¿para qué? ¿Para qué crear una herramienta así? ¿Se escuchan realmente los perfiles generados a partir de procesos algorítmicos? Creo que la respuesta es que no importa si se escuchan o no, porque este tipo de herramientas se pueden utilizar para encarar el proceso compositivo, como Laurie Spiegel propone en su artículo Pensamientos acerca de la composición con algoritmos. Aquí el autor enlista entonces una serie de motivos por lo cual una compositora o compositor pueden acercarse a la composición algorítmica. La primera de ellas es como alusión, es decir, para simular aproximadamente un hecho natural, más como una percepción del proceso o de la forma que una réplica exacta. La siguiente es como un análisis inverso, es decir, para analizar obras y tratar de imitar ciertas características de las mismas. Esta aproximación no es la que yo estoy utilizando en este trabajo. O como modelado científico, es decir, para implementar generadores de datos que sean cognitivamente comprensibles o significativos. Otro motivo para utilizar procesos algorítmicos puede ser el hecho de querer imitar un proceso, es decir, codificar en un software las reglas por las que un fenómeno natural se produce. Otra forma de acercarse a este tipo de trabajos puede ser para mimetizar el resultado de un proceso, es decir, mapear o zonificar una serie de datos. Y por supuesto que también el motivo puede ser una mezcla de alguno de estos factores que hemos visto. Por supuesto que existen antecedentes muy conocidos de softwares que implementan sistemas de composición algorítmica. Por mencionar algunos de los más conocidos podemos nombrar a OpenMusic, este software desarrollado por el IRCAM, o el software Opus Modus, que también permite crear composiciones algorítmicas a partir de cierta programación similar al Lisp. Pero estos softwares no son siempre amistosos con el usuario, en el sentido de que hay que tener cierto conocimiento de programación para poder utilizarlos correctamente. Entonces yo me propuse crear una herramienta que por supuesto no es tan completa como los software que acabamos de mencionar, sino que es una herramienta para la composición algorítmica, pero implementada dentro de una plataforma popular que la utilizan muchísimos usuarios en el mundo de diferentes vertientes musicales y que no necesite que el usuario tenga grandes conocimientos ni de matemática ni de programación para poder utilizarla. Es por ello que decidí implementarla dentro de este binomio que es Max MCP y Live, denominado Max for Live. Veamos entonces ahora el funcionamiento de AMI. Aquí hemos colocado esta interfaz entonces o esta herramienta en un track MIDI de Ableton Live y tenemos a continuación otros dos tracks MIDI vacíos. Entonces, al tocar el botón editor, aquí abro esta interfaz y aquí entonces puedo primero especificar cuántas notas quiero generar. Supongamos que voy a generar 16 notas.
Vamos a definir entonces, por ejemplo, que quiero utilizar un sistema aleatorio de random walk que ahí estoy generando. Entonces, para mapear este perfil, voy a utilizar unas notas que voy a seleccionar. Y esta selección la puedo hacer o directamente desde este teclado, es decir, por ejemplo, selecciono estas 4 notas y aquí estaría mapeando esto con estas notas. Puedo decidir cuál es el ámbito de esto, es decir, desde qué octava hasta qué octava va a cubrir. Puedo elegir las notas desde este menú, donde tengo una serie de escalas ya preseteadas, prearmadas. Por ejemplo, puedo elegir esta Locria natural. Entonces tengo otro tipo de notas. Puedo escogerlas como un círculo cromático de notas, es decir, por ejemplo, así. Puedo escogerlo directamente escribiendo el pitch class que yo quiero utilizar, por ejemplo, 412. Y puedo escoger de estos la transposición, la inversión. También aquí tengo un grupo de subsets, que son los subsets contenidos dentro de este pitch class. Entonces puedo utilizar alguno de estos subsets. Por supuesto que en cada paso, si quiero, puedo escuchar el resultado obtenido. Por ejemplo, si aquí modifico el algoritmo que estoy utilizando, puedo escuchar cada resultado sin ningún problema. Ahora, cuando yo presiono el botón Pitch, aquí, resultará que entonces aquí abajo, en esto que yo llamo partitura maestra, van a aparecer estas alturas que acabo de generar. Claro que estas alturas se generan utilizando corcheas porque todavía no especifiqué un ritmo. Para especificar el ritmo hago lo mismo que hice con las alturas, es decir, escojo algún algoritmo, escojo cuáles son las duraciones que voy a utilizar para este algoritmo, para mapearlo. Por ejemplo, aquí voy a utilizar a la negra dividida en 2 partes, en 3 partes y en 4 partes, es decir, corcheas, tresillos de corchea y semicorchea. Y entonces aquí voy a generar diferentes perfiles y veo cómo obtengo aquí el ritmo determinado. Si quiero agregar silencios, puedo poner aquí una cantidad de silencio aleatorio y así se genera. Entonces ahora, si yo aprieto el botón ritmo, ahora a estas alturas que yo tenía aquí, se le asignan un ritmo determinado. Como se escuchó, esto también tenía una determinada dinámica, que es la que resultó de este perfil. Pero podemos escoger otro perfil. Por ejemplo, puedo utilizar este sistema gráfico en el cual quiero que las dinámicas varíen cada 2, 3 y 4 notas. Entonces voy a poner algo así. Y ahora las dinámicas también son aplicadas a este resultado final. Si este resultado obtenido me place, que lo quiero guardar, lo quiero almacenar, simplemente escojo el track donde lo quiero almacenar, en este caso va a ser instrumento 1, es decir, en este track, y le voy a decir en qué slot lo quiero guardar. Por ejemplo, en el 1. Entonces toco el botón Write y aquí ya esto queda grabado como un track MIDI. Así entonces yo puedo generar una serie de clips a partir de estos procesos. Vemos aquí esto en cámara rápida para que sea menos el tiempo que toma verlo, pero aquí vemos cómo voy generando diferentes clips y los voy almacenando en este track. Los algoritmos disponibles para generar datos que tenemos en esta herramienta son los que vemos aquí, utilizados por muchos autores reconocidos. En el caso del primero, del L-System, se trata de un algoritmo que trata de imitar al crecimiento de determinados organismos vivos, especialmente plantas. Y entonces podemos crear como desarrollos de notas que tienen como algún sentido autosimilar. También podemos utilizar diferentes tipos de sistemas caóticos. En este caso aquí estamos viendo
lo que se llama un caos logístico, procesos aleatorios, como este de random walk, algoritmos genéticos, donde estos conceptos de cromosomas, supervivencia, herencia, cruzamiento y mutación entran en juego para generar diferentes tipos de poblaciones. Y por último, autómatas celulares, en los cuales yo puedo crear sistemas dinámicos discretos que forman una grilla y que evolucionan de acuerdo a una serie de leyes o de reglas dadas. A continuación, entonces, podemos clasificar todo esto que generamos de una manera en la cual podemos categorizar o crear grupos de clips que se asemejan más entre ellos de acuerdo a un tipo de análisis dado. Veamos esto en funcionamiento. Por ejemplo, yo aquí le digo que quiero seleccionar qué tracks voy a analizar, en este caso solo el track instrumento 1, selecciono ese track, y luego elijo los tipos de análisis que voy a utilizar para clasificarlo. Por ejemplo, voy a elegir la entropía del pitch y el promedio de dinámicas que tiene cada uno, y quiero clasificar los 4 clips que veo ahí. Entonces selecciono cualquier clip y el sistema me arroja una categoría en la cual este clip va a ser el más parecido a este, luego este y luego este. Esto respecto a estas categorías de análisis que hemos escogido, que no quiere decir que los clips son los más parecidos entre ellos, porque en realidad que 2 clips sean más similares respecto a su promedio de dinámica no quiere decir que sean los más similares, sino que son los más similares de acuerdo a ese criterio. Los criterios de análisis que podemos utilizar en esta herramienta entonces son estos que vemos aquí. Entonces, una vez analizado cada clip, estos se almacenan dentro de una base de datos y a partir de un algoritmo llamado de vecino cercano, el sistema va a buscar cuáles son los clips que se encuentran más cerca en similitud con respecto a ese criterio de análisis con el que fueron almacenados. Entonces, con AMI podemos generar una serie de clips a partir de estos procesos algorítmicos, y no solamente eso, sino que podemos tener como una clasificación o una relación entre esos clips de acuerdo a ciertos criterios de análisis, que por supuesto se vuelve más útil cuando tenemos gran cantidad de clips generados. Entonces, si generamos 100 clips, por ejemplo, podríamos tener una idea más clara de cuál es el mapa de transición o qué transiciones podemos hacer entre un clip y el siguiente. Aquí mi meta es que esta herramienta no se utilice solamente para crear música contemporánea o electroacústica, etc., sino para cualquier estética musical. Por ejemplo, a continuación voy a colocar 2 ejemplos musicales muy cortos que he creado con esta herramienta, donde el primero tiene una estética más de música popular y el segundo de música contemporánea. Muy bien, esto es todo hasta aquí. Les agradezco mucho su atención. Quiero una vez más agradecer a mi tutor y principal y a mis tutores secundarios y a mis sinodales por el apoyo que me han brindado y toda la ayuda que he recibido para poder completar este trabajo. Hasta luego.